Bienvenidos a la segunda parte de mis vídeos sobre Bélgica, en donde les hablaré sobre dos grandes joyas medievales que existen en el país de Bélgica, Gante y Brujas. Estas ciudades vecinas se pueden visitar utilizando la misma ruta popular de tren que sale desde Bruselas. El viaje de Bruselas a Gante toma tan solo 36 minutos en tren, mientras que de Gante a Brujas son 22 minutos en tren. Ambas ciudades estuvieron ocupadas por fuerzas alemanas. Afortunadamente, ninguna de ellas sufrió grandes daños estructurales. Iniciemos con Gante. Gante es una ciudad llena de historia, cultura y belleza arquitectónica, que se encuentra en la región de Flandes, prácticamente la mitad y parte norte de Bélgica. Gante tiene sus raíces en asentamientos celtas y romanos. Del siglo XI al siglo XV fue la edad de oro para la ciudad, convirtiéndose en una de las más grandes y ricas de Europa, gracias a su industria textil. La lana de Inglaterra se transformaba en finos tejidos en Gante, lo que impulsó su prosperidad. Entre los siglos XVII y XVIII, la ciudad pasó por un periodo de estancamiento económico y declive, aunque continuó siendo un centro regional importante. En los siglos XIX y XX, Gante experimentó una revitalización económica durante la Revolución Industrial. La industria textil volvió a ser un motor económico importante y la ciudad se modernizó con nuevas infraestructuras. ¿Qué visitar en Gante? Gante es una ciudad pequeña, por lo que no creo que sus atractivos pasen desapercibidos. La belleza de Gante radica en la arquitectura de sus casas, sus canales, sus calles empedradas. Dirígete al centro y piérdete por sus calles. Visita la catedral o también puedes subirte a la noria para disfrutar de las vistas de la ciudad. Si quieres saber más sobre estas estructuras, te dejaré un vídeo relacionado en la parte superior derecha. El puente de San Miguel destaca porque de aquí se pueden tener vistas icónicas de los tres edificios o torres de Gante. Me refiero a la iglesia de San Nicolás, el campanario y la catedral de San Bavón. Al caminar por la ciudad, notarás que un castillo medieval sobresale. Me refiero al castillo de los condes de Flandes, Gravenstein. Este impresionante castillo fue construido en el siglo XII. De los más hermosos que he visitado, destaca su sistema de defensa casi intacto. En su interior encontrarás un museo e instrumentos de tortura, armaduras y armas medievales, además de poder caminar por sus murallas, sus establos y visitar la torre del homenaje, probablemente la parte más antigua del castillo, y que ofrece el mejor lugar para tener vistas panorámicas de la ciudad de Gante. Sin duda, uno de los mejores castillos medievales de Europa. Ahora es un punto turístico de la ciudad, en donde se llevan a cabo gran cantidad de actividades culturales, mientras que en la antigüedad, este castillo con arquitectura militar funcionó como centro de riqueza y símbolo del poder de los condes de Flandes. Gante es una ciudad estudiantil, por lo que si te gusta salir de fiesta, aquí encontrarás varios bares en donde puedes degustar de la famosa cerveza belga. Si te gusta andar en bicicleta, considera rentar una para recorrer la ciudad. Gante tiene una infraestructura para bicis excepcional. Ahora hablemos de Brujas. Brujas, conocida como Bruges en neerlandés, es una ciudad histórica y pintoresca, situada también en la región de Flandes.
La ciudad de Brujas parece estar atrapada en el tiempo. Algunos incluso la apodan la Venecia del Norte, debido a su extensa red de canales que atraviesan la ciudad y que fueron esenciales para el comercio en la Edad Media. Hoy son una atracción popular y por donde se pueden hacer paseos para admirar la ciudad. La ciudad medieval de Brujas atrae a miles de visitantes cada año por su estética encantadora y por su patrimonio cultural. Se dice que la mejor época del año para visitar Brujas es entre los meses de abril a octubre, debido a que, como en la mayoría de Europa, los días son largos y el clima agradable. Aunque visitarlo en invierno también tiene su magia. Los días con neblina ayudan a una sensación de un ambiente mítico. En cuanto a su historia, Brujas comenzó a prosperar en el siglo IX, bajo la influencia de los vikingos, y se convirtió en un importante puerto comercial. Aunque en el mapa pareciera que estas ciudades medievales no tienen acceso directo al mar, si nos fijamos de cerca podemos ver cómo están conectadas por ríos al Mar del Norte. Al igual que Gante, la ciudad de Brujas se convirtió en uno de los centros de comercio más importantes de Europa, especialmente para la lana y los textiles. En el siglo XVI, el canal que conectaba Brujas con el mar comenzó a colmatarse. Esto, junto con la competencia de la ciudad de Amberes, llevó al declive económico de Brujas. A pesar de ello, la ciudad mantuvo una rica vida cultural y en el siglo XIX el interés en el turismo y la preservación del patrimonio histórico llevó a la restauración de muchos edificios medievales. ¿Qué visitar en Brujas? Empieza por su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Visita la Plaza del Mercado. Observa la Torre del Campanario, Belfort. Con 83 metros de altura, esta bella torre es uno de los símbolos de la ciudad. Tiene 366 escalones hacia la cima, algo estrecha. Si aún no has visto la película de En Brujas, te recomiendo verla. Así te sumergirás un poco más en esta preciosa ciudad y entenderás a lo que me refiero. La Plaza Mayor es el corazón de la ciudad. Está rodeada de impresionantes edificios. Camina por las bellas calles empedradas de esta ciudad y aprecia su arquitectura medieval. No dejes de entrar a las múltiples iglesias, incluida la de la Basílica de la Santa Sangre, famosa porque resguarda una reliquia que se dice contiene la sangre de Cristo. Para conocer mejor la ciudad, te recomiendo hacer un paseo en bote por los numerosos canales de Brujas. Además del agradable paseo, tendrás datos relevantes de la ciudad y podrás disfrutar de una vista general de Brujas. Visita el Molino de Viento. Te dejo el nombre en los subtítulos. Uno de los pocos molinos de viento históricos que quedan en la ciudad y que todavía están en funcionamiento. Por último, no olvides visitar las múltiples tiendas de chocolates artesanales y cervezas belgas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte para recibir notificaciones cuando suba vídeos nuevos. Hasta pronto.